Muchas gracias al Congreso 41º de Gastroenterología Nacional y en especial al doctor Guillermo Beitía por la invitación a hablar de procinéticos en estreñimiento crónico. Los neurólogos y los farmacólogos y los neurofisiólogos han hecho tremendos avances, sobre todo in vitro, en el estudio de los receptores y de los diferentes ligandos que existen en el tracto gastrointestinal. Aquí tenemos una neurona, vamos a decir que es una interneurona produciendo serotonina, y la serotonina en el espacio presináptico llega a sus receptores específicos. Tenemos que los ligandos no solamente son neurotransmisores, también pueden ser hormonas, nutrimentos, antígenos, fármacos. Estos fármacos pueden ser clasificados como agonistas o antagonistas dependiendo de su función. Los agonistas pueden ser parciales o totales. Los antagonistas pueden ser reversibles o irreversibles. Y todo esto es lo que denominamos ligandos. Estos ligandos, como comenté, se unen a un receptor específico para hacer su función. Y estos receptores son muy variados. Vean esta lista más o menos grande y pudiera ser más grande de los diferentes receptores que están a lo largo del tracto gastrointestinal y que tienen que ver con su función. Tanto agonista como antagonista pueden modular la función tanto de motora, sensibilidad visceral, secreción. Aquí tenemos varios tipos de receptores histamínicos, dopaminérgicos, de acetilcolina, muscarínicos, nicotínicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, serotoninérgicos, de colecitoquinina, opiáceos, de neuroquinina, etc. Entonces tenemos una serie de receptores que pueden ser modulados por la farmacología. El tránsito funcional no es más que el tiempo que dura el bolo alimentario mientras se hace la digestión, mientras se absorbe, y el bolo fecal mientras se excreta. Entonces, ese tiempo que dura el bolo en el tracto gastrointestinal es lo que llamamos un tránsito funcional. Puede ser lento, puede ser rápido. En todo caso, los medicamentos llamados procinéticos son aquellos fármacos que permiten que ese bolo pueda ser propulsado en sentido distal y que si el tránsito funcional fuese lento, pudiera ayudar a que sea normal. Entonces, los procinéticos son la serie de medicinas capaces de influir sobre la musculatura para propulsar y sobre la musculatura de los esfínteres, por lo cual un esfínter puede hacer que se mantenga el bolo en un compartimiento más tiempo o menos tiempo. El estreñimiento no escapa del uso de los procinéticos, de ahí el nombre de la conferencia. El estreñimiento es un síntoma basado en la infrecuencia evacuatoria, pero también está basado en la dificultad en el pasaje de las heces. Por eso es que el estreñimiento es un síntoma de síntomas. Cuando uno oye que alguien tiene estreñimiento, uno no sabe realmente qué es lo que tiene, porque puede ser disminución de la frecuencia, como pensamos todos, pero pueden ser heces duras, caprinas, que son la tipo 1 y tipo 2 de la escala de Bristol. Esas heces duras se sabe que tienen dificultad para ser expelidas del cuerpo. Entonces hay esfuerzo defecatorio, hay sensación de evacuación incompleta, sensación de bloqueo y uso de maniobras digitales. Entonces, cuando alguien nos dice estreñido, nos puede estar diciendo que tiene alguna combinación o no de estos 6 síntomas que acabo de mencionar. ¿Qué otros síntomas pueden consultar las personas? Bueno, puede haber distensión abdominal, que es objetiva porque uno la ve, pero puede haber una cosa llamada sensación de distensión, que uno no lo ve, pero el paciente lo siente. Puede haber dolor abdominal y pueden haber, señores, una serie de signos o síntomas de alarma, de bandera roja, como dicen. Puede haber sangrado, pérdida de peso, hiporexia, masa palpable, anemia. Y cuando tenemos un paciente con estos síntomas de alarma, uno dice, ya va, aquí hay algo diferente. Esto no puede ser algo funcional, esto debe haber algo orgánico que explique los síntomas. Entonces, si tenemos una persona de más de 50 años que era normal y después de los 50 empeoró su hábito intestinal, que tiene las heces asentadas, que tiene pérdida de peso, que tiene sangrado, ¿qué encontramos en una colonoscopia? Probablemente esto que tenemos aquí, un cáncer de colon, que si hacemos el colon por enema, vemos el signo de la manzana mordida y especificamos topográficamente dónde está con certeza absoluta ese cáncer, y nos encontramos que en el área gastrointestinal, una de las causas de estreñimiento puede ser cáncer de colon. Puede haber estenosis por enfermedad diverticular, puede haber megacolon, pueden haber otras patologías gastrointestinales.
Si paseamos por otras especialidades, por ejemplo, la neurológica, tenemos esclerosis sistémica, enfermedad de Parkinson, secuelas de accidentes vasculocerebrales. Si paseamos por la parte endocrina y metabólica, el hipotiroidismo y la diabetes son los protagonistas sin duda de esta área. Los pacientes postoperados pueden tener viridas y adherencias que causan un cambio del hábito intestinal. En enfermedades sistémicas como la amiloidosis, la esclerodermia, el embarazo. Psicológicas, bulimia, anorexia, trastornos de la alimentación, la depresión, pacientes que estén ingiriendo drogas por otra causa, cardiovasculares, bloqueantes de calcio, nitratos, antidepresivos, ansiolíticos, pueden producir estreñimiento. Y el estilo de vida, una persona que no haga ejercicio, que no ingiera líquido, que no ingiera fibra, pudiera también estar condicionando el estreñimiento. Esto es el 20% de los pacientes que tienen estreñimiento. Gracias a Dios, el 80% no tiene una causa evidentemente, vamos a decir, de etiología, como estamos viendo acá, sino que es una causa fisiopatológica y por eso que en las patologías se habla de patología funcional. Las patologías funcionales gastrointestinales, como todos los gastroenterólogos sabemos, tienen que ver con los criterios de Roma. Y en el año 2016, después de todo ese camino de la flecha azul, que es el camino de Roma, llegamos a todas estas publicaciones hechas en el 2016, no solamente para gastroenterólogos, sino para colegas afines a la gastroenterología, pediatría y los algoritmos. Y tiene validez completa todos estos trastornos funcionales. Entre las causas primarias de estreñimiento, que es el 80%, tenemos dos causas principales que son el síndrome de intestino irritable y el estreñimiento crónico funcional, que Roma 4 lo llama ahora estreñimiento funcional. Le quitaron la palabra crónica, pero todo lo demás es exactamente igual. Entonces podemos llamarlo estreñimiento funcional, pero sabemos que es un estreñimiento crónico. Estas dos patologías pueden estar a la vez, aunque a veces está más predominio una que otra, pero pudieran coincidir. Los criterios de Roma son las 6 variables que di al principio que definen el estreñimiento y se hace el diagnóstico basado en criterios diciendo que tenga 2 o más en los últimos 3 meses, pero que los síntomas hayan comenzado en los últimos 6 meses. Entonces, el estreñimiento crónico pueden consultar los pacientes por los síntomas per se de la enfermedad, que fueron los que comenté, pero a veces pueden consultar los familiares. Si son niños, ¿quién consulta? ¿La mamá o la abuela? Si tienen defectos cognitivos, la persona que está cuidando y es responsable de la persona que tiene el defecto cognitivo. Alteraciones psicológicas, creencias erróneas. Entonces, todo este grupo de pacientes pudieran no consultar ellos directamente. Ahora, ¿por qué consulta la otra gran mayoría? Por las complicaciones. Un paciente que tenga sangrado, consulta por el sangrado, no por el estreñimiento. Consulta por el dolor anal, no por el estreñimiento per se. Entonces aquí las personas, muchos, sobre todo los hombres, consultan una vez que ha ocurrido alguna complicación. Los síntomas son los que comentamos, pero la intensidad y la severidad de los síntomas varía. Aquí tenemos un cuestionario que se le hizo a un grupo de pacientes donde ellos escribían cómo los síntomas lo pueden modular y pueden afectar su funcionamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos que pueden haber pacientes que tengan leves los síntomas y pacientes que tengan severos los síntomas. 4 y 5 son severos, 1 y 2 son leves y esta línea punteada es lo que define el umbral de la limitación de componente físico. Esta línea punteada habla de los pacientes que son sujetos sanos, que son normales. Y vean entonces cómo el estreñimiento crónico, cuando es severo, puede producir cambios en el componente físico. En cambio, cuando es muy leve, a veces las pacientes piensan que es una condición y no una enfermedad, pero siempre el estreñimiento es una enfermedad. En esta primera parte, la conclusión es que el paciente sufre, tiene cambios, costos directos e indirectos en su trabajo, puede haber ausentismo y presentismo, pero no están muy conformes con el manejo de su estreñimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona esa parte del tránsito? Aquí tenemos el colon, llega a 1,5 litros en 24 horas de contenido intestinal al colon y la primera función del colon es absorber agua, electrolitos y ácidos grasos de cadena corta. Para eso hay unas contracciones que llamamos de vaivén, para que esas heces puedan ser propulsadas y regresadas mientras se absorbe. Y esas contracciones no son capaces de avanzar grandes distancias, son cortas, por eso son movimientos de vaivén. Luego tenemos la segunda función del colon, que es transportar
ese material y ese bolo fecal a la parte distal, hacia el sigmoides. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con unos movimientos que llamamos de masa a través de unas contracciones que son de alta amplitud. Son contracciones propagadas de alta amplitud para que se pueda mover una distancia mucho más larga. Y la tercera función es el almacén de las heces en el sigmoide, donde permanecen temporalmente y cuando haya cierto volumen, ellas empiezan a pasar al recto. Pero el recto tiene una particularidad de que tiene un complejo motor que hace que se contraiga el recto y evite que se llene. Eso ocurre tanto de día como de noche. Entonces quiere decir que el recto almacena las heces, es temporal, pero ese complejo motor migratorio hace que el paciente no evacúe de noche, y por eso es que uno habla de que el paciente que en la noche no tiene síntomas, uno piensa que el problema es funcional, porque lo orgánico sí haría que pudiese evacuar de noche. Cuando llegan las heces al colon a una velocidad, a una cantidad y una consistencia determinada, uno percibe el llenado y las ganas de evacuar. Cuando ese recto empieza a distenderse, van a ocurrir unos reflejos que son el reflejo rectonal excitatorio y el inhibitorio, hasta que esas heces hacen contacto con el anodermo, y en el anodermo uno puede discriminar si es líquido, gas o sólido. Todo esto hace que uno sienta ganas de evacuar y uno decidirá si socialmente es aceptable evacuar. Si decidimos evacuar, aquí tenemos en esta imagen, en reposo y empujo, lo que llamamos el ángulo anorrectal, que no es más que el ángulo entre el ano y el recto que está producido por el puborectal, que es ese músculo que va del pubis y pasa como una cincha por detrás del recto, que cuando está contraído es un ángulo más o menos de 90 grados, pero que cuando uno se relaja, se hace obtuso ese ángulo y permite que uno pueda evacuar con más facilidad. La cantidad de heces expulsadas depende de cada persona, y esto es importantísimo, porque aunque uno se basa que el estreñimiento es por la disminución de la frecuencia, eso también hay que verlo entre comillas. Hay pacientes que pueden vaciar el recto solamente y se supone que van a evacuar con más frecuencia que los pacientes que vacían el descendente, sigmoides y recto, que deben evacuar menos frecuente porque cuando evacúan todo. Tenemos que a los pacientes siempre se les hace historia clínica, se les hace su examen físico y luego tenemos una serie de exámenes que permiten ver, buscando cuál es la causa fisiopatológica del estreñimiento. Tenemos manometría no rectal, la prueba expulsiva del balón, la defecografía, el tránsito colónico, la gammografía, la cápsula, la manometría de colon y el barostato. Y esto es un paseo de algunos de los que pudiéramos hacer más frecuente, pero hay muchos más estudios que a veces tienen su utilidad clínica o no. Tal vez estos sean los que tengan más utilidad clínica para el estreñimiento. Entonces, podemos definir que el estreñimiento se debe a tres causas fisiopatológicas principales. Una, que el tránsito sea lento. El tránsito lento, hicimos un trabajo en mujeres que va a ser publicado el año que viene, donde el tránsito colónico se midió durante el ciclo menstrual, en la fase luteínica y en la fase folicular. Y demostramos que en la fase luteínica el tránsito es más lento, aunque sean pacientes normales. Luego tenemos que si el tránsito es lento, esa es una de las causas, habría que ayudar a que eso se mueva. Puede haber una disfunción defecatoria donde hay un problema en la salida de las heces. Las heces son propulsadas y llegan al recto, pero no salen. Y aquí tenemos un problema de, vamos a decir, aprendizaje, o hay una incoordinación muscular que no permite que las heces puedan salir, o una combinación de ambos. Puede haber tránsito lento y disfunción defecatoria. Esto ocurre en el 50% de los pacientes que tienen tránsito lento. Por eso que no nos podemos conformar con tratar el tránsito lento solo, sino que hay que terminar de estudiarlo porque el 50% puede tener disfunción defecatoria. Para ese estudio fisiopatológico, uno puede hacer el tránsito colónico, que es dar una cápsula con unos marcadores el día 1 y el día 5 uno hace una radiografía. Uno debería evacuar más del 80% de los marcadores. Aquí tenemos un ejemplo anormal donde en la primera foto tenemos varios marcadores distribuidos a lo largo del colon. Entonces es un tránsito lento. En el caso del medio también es un tránsito lento porque hay más del 20% de los marcadores que quedaron adentro del cuerpo y están todos en el sigmoide y parte del descendente. Entonces sería un tránsito lento de esa área. Y en la última tenemos una foto donde están todos los marcadores en recto, que quiere decir que puede haber
una disfunción del piso pélvico. Entonces el tránsito colónico ayuda a ver la fisiopatología. La manometría no rectal podemos ver esta persona que cuando puja y aumenta la presión rectal, en vez de relajar el ano, lo contrae. Así lo vemos con manometría de alta resolución, cuando debería relajar la parte anal. Este paciente hace lo contrario, tiene un anismo, una contracción paradójica. Y la ecografía, que lo mencioné, es ese ángulo anorrectal y ver si cuando el paciente puja, realmente relaja en vez de contraer. Entonces, estos tres estudios ayudan a poder establecer qué tipo de estreñimiento hay, porque el mecanismo fisiopatológico es fácil de demostrar. Y ya lo vimos, tránsito normal, tránsito lento, disfunción de piso pélvico. El tratamiento, hay muchos tratamientos, desde las medidas básicas. ¿Cuáles son las medidas básicas? Si no toma agua, que tome agua. Si no hace ejercicio, que haga ejercicio. Si no come fibra, que ingiera fibra. Y nos vamos a ayudar con el reflejo ortostático y el reflejo gastrocólico, que es hormonal, donde en la mañana uno le dice al paciente, después que usted desayune, se sienta en el inodoro, va a pujar con una fuerza entre 5 y 7 durante 5 minutos, y si evacúa o no evacúa, estamos bien porque estamos creando un hábito. En la mayoría de los pacientes esto puede funcionar, pero otros puede ser insuficiente. Por eso es que existen fibras y agentes formadores de bolo, que esto lo que traduce es ciertos componentes carbohidratos que no se digieren y pueden ser fermentados por las bacterias. Entonces, la gente que ingiere fibra, agentes formadores de bolo y ablandadores de heces pueden mejorar, pero llega un momento en que la fibra es también insuficiente y si aumentaran mucho, la dosis normal es entre 20 y 40 gramos diarios. Si ingiriera más cantidad, puede tener efectos secundarios de distensión, cólico y diarrea. Ahora, la fibra es de venta libre, no necesita récipe. Los laxantes osmóticos y los laxantes estimulantes también son de venta libre, producen lo que llaman tolerancia. Por eso es que un laxante nuevo sirve, luego con el tiempo hay que aumentarle la dosis y con el tiempo hay que cambiarlo y usar a lo mejor otro laxante. Como son de venta libre, los pacientes usualmente están insatisfechos y la mitad de los pacientes que tienen estos tratamientos que están viendo no están satisfechos y siguen con el estreñimiento o con los efectos secundarios. Por eso que han aparecido una serie de medicamentos nuevos, como son los agentes procinéticos, y tenemos como ejemplo principal la prucaloprida. Y vamos a hacer un poquito más en profundidad cómo actúan estos procinéticos. Los otros tratamientos nuevos pueden ser los agentes prosecretores, como la lubiprostona y la linaclotida, que influyen mucho en hacer que el colon y el intestino delgado secreten agua, cloro, sodio, y ese contenido de líquido va a ayudar a que se secrete más líquido, pero se absorba menos. Entonces hay más líquido en las heces y eso pudiera ayudar a que pueda haber movimientos intestinales. Todos estos tienen sus grados de recomendación y vean cómo son A y B, porque sabemos que sí funcionan, pero en algunos pacientes hacen tolerancia y no funcionan a lo largo. ¿Qué hace la serotonina? La serotonina, el 95% de la serotonina está en el tracto gastrointestinal. Está en las neuronas del plexo de Meissner, en las neuronas del plexo de Auerbach, en las células enterocromafines e inclusive en algunas células musculares. Entonces, serotonina hay 95% en el tracto gastrointestinal. En esta imagen tenemos el bolo fecal con la luz, dentro de la luz, y la pared del colon. ¿Qué hace? Hay una hipótesis de Edith Bulbrin. Esta Edith Bulbrin ya falleció, era una farmacóloga y profesora en Inglaterra, que dijo y puso la hipótesis de que el bolo, cuando comprime y empuja y presiona el epitelio, puede hacer que esas células enterocromafines secreten serotonina. Entonces tenemos las células enterocromafines, como ven acá en el epitelio. Esas células enterocromafines liberan serotonina cuando el bolo fecal empuja y presiona ese epitelio, y pueden haber lo que llamamos los transportadores de recaptación de serotonina, que también están en las células epiteliales. Entonces, esa serotonina tiene dos caminos. Uno, si se secreta, puede ser recaptada y absorbida por el epitelio, pero a veces puede estimular los receptores 5-HT1 que están en las terminaciones libres de la neurona del plexo de Meissner o de la neurona intrínseca, así es como se llama. Y tenemos que esa neurona puede recibir esa serotonina y ella va a hacer su función.
Esa función sería secretar, es decir, que la serotonina tiene la función de hacer que haya secreción intestinal. Luego, el otro camino que les mencioné es que se pueden estimular los receptores 5-HT4 que están en el plexo de Auerbach, en el plexo mientérico, y podemos tener dos grupos de neuronas acá. Bueno, tres grupos realmente. Un grupo que llamamos interneurona, que es la que secreta encefalina, serotonina, dopamina, son interneuronas. Y tenemos un grupo de neuronas, vamos a decir, próximas, que son las neuronas agonistas, las que producen la contracción, las que ayudan a que se contraiga el músculo, y tenemos un grupo de neuronas que son antagonistas o un grupo de neuronas distales para que produzca relajación. Entonces aquí hay un equilibrio, unas se contraen, otras se relajan. ¿Cómo se produce la propulsión? Bueno, porque cuando se contrae la longitudinal y se relaja la circular, luego que ocurre la relajación de la longitudinal, avanza el bolo. Y entonces quiere decir que la serotonina ayuda a incrementar la motilidad directamente por las contracciones y relajaciones de la pared muscular. Luego tenemos que también está inhibida la parte hacia el sistema nervioso central y por eso que puede ayudar a la hipersensibilidad visceral. Entonces la serotonina ayuda a la motilidad, a la secreción y a la sensibilidad. Entonces un fármaco que sea igual que la serotonina pudiera lograr estas cosas. Entonces tenemos que la prucaloprida es un agonista de los 5-HT4, es ideal para mayores de 65 años, pero se puede dar en menores de 65. Las dosis son variables entre 1 miligramo diario, 2 miligramos diario, 4 miligramos diario. Y los efectos secundarios son cefalea, dolor abdominal, náuseas y diarrea, pero esto ocurre en los primeros días del tratamiento y se quita solo sin quitar el tratamiento. Es decir, que alguien que está tomando el tratamiento a los 2 días le da dolor abdominal y náusea y a los 4 días se le quita y sigue con su tratamiento. ¿Qué es lo interesante de esta medicación? Que está comprobado y es completamente segura, no tiene interacciones medicamentosas y como sus antecesores, como fue el cisapride y el tegacerot, que tuvieron la particularidad de prolongar el intervalo QT porque se estimulaban unos receptores que eran distintos al 5-HT4, como era el 5-HT1 a nivel cardíaco y el HERC, eso con este medicamento no ocurre. Fíjense ustedes, una tableta de cisapride o tegacerot podía estimular esos receptores en corazón, pero se necesitan entre 150 y 200 tabletas de prucaloprida para que se pueda excitar ese receptor del corazón. Y esta es una dosis 200 veces más de la dosis común. Por eso que es un medicamento seguro. Esto es otra cosa interesante. Ustedes saben que pacientes con diarrea crónica puede ser producida por ácidos biliares. Los ácidos biliares salen en la bilis y son reabsorbidos en el hilio terminal. Y esa es la circulación que llamamos enterohepática. Entonces, si los pacientes que tenían diarrea era porque muchos ácidos biliares no se absorbían, sino que pasaban al colon, ¿qué le pasa si a un estreñido le damos un medicamento que bloquee la reabsorción de sales biliares y de ácidos biliares? ¿Qué pasaría? Bueno, en Japón desde el 2016 está autorizado el uso de GoFice, que es el Ovicibat, que hace ese bloqueo en los receptores de absorción de ácidos biliares en el ilion y permite que pasen más ácidos biliares y puede mejorar el estreñimiento. Y esto se debe a todos los avances que ha habido en la actualidad. El biofeedback es el reentrenamiento cuando la persona contrae el ano en vez de relajarlo. Aquí tenemos una manometría donde se ve el tono normal del ano, que sería color verde, y uno le dice al paciente, yo voy a poner una línea al doble de alto de esto, y usted va a apretar, y cuando usted apriete va a cambiar la barra de color, y yo quiero que usted cuando apriete me mantenga barras de color marrón y que no se pongan verdes. Entonces el paciente sabe que apretando el ano logra ponerlas de este color y así es como se hacen los ejercicios de forma visual. Cuando el paciente contrae en vez de relajar, uno le dice, mira, que usted está haciendo lo contrario, lo normal es que cuando usted puje, usted debe relajar esa presión, debería quedarse verde y por debajo de esta línea. Entonces uno le coloca una línea y le comenta que tiene que pujar para que algunas de esas barras verdes estén por debajo. En conclusión, existen otras terapias para pacientes refractarios, supositorio de enema es solamente tipo de emergencia, estimulación del nervio tibial posterior y las raíces sacras es de ayuda, la cirugía más para las complicaciones, aunque existe la colectomía total en casos de inercia colónica estudiadas. Los probióticos influyen también, pero no está demostrado
qué tipo de probiótico, por qué dosis, y realmente lo que hace es mantener la microbiota en eubiosis. Y el biofeedback es indispensable en los pacientes que se demuestra disfunción de piso pélvico. Muchas gracias por su atención a todos. Atento a las preguntas.